Bienvenidos al curso virtual de Física del Universitario Popular Eloísa Díaz. Hoy, chiquillos, vamos a revisar la tercera parte de la clase de calor y temperatura 2, en la cual nos vamos a referir a la dilatación. Entonces vamos, ¿cierto?, a describir la dilatación de diversos materiales en términos cualitativos, es decir, sin realizar cálculos, lo que no significa que no tengamos que revisar ecuaciones. Simplemente no nos van a pedir hacer cálculos con las ecuaciones, pero debemos conocerlas. ¿Muy claro eso? Entonces, entre los distintos efectos que provoca el calor en la materia, ¿cierto? Tenemos cambio de color, cambio de fase, que ya lo vimos en la primera clase, cambio de la resistencia eléctrica, cambios en la magnetización, efectos químicos, efectos fisiológicos, y el que más nos importa en esta clase es la dilatación. La dilatación es causada por el aumento de temperatura de un cuerpo, o disminución, ya vamos a ver un caso, y al aumentar la temperatura de una sustancia, esta aumenta su energía cinética, por lo tanto, ¿cierto? Esta aumenta en el volumen, provocando la dilatación. Entonces nosotros vamos a llamar dilatación a la diferencia que hay entre el largo final de la partícula y el largo inicial, es decir, delta L, ¿cierto? Que va a ser lo que nosotros vamos a llamar dilatación, va a ser largo final menos largo inicial. Entonces, en la dilatación aumentan todas las distancias, entre comillas, como decir que el cuerpo creciera hacia afuera. Y en la contracción, al contrario, ¿cierto? O la dilatación negativa, como se le puede decir, el cuerpo se contrae y todas las distancias se acortan, por lo que el cuerpo crece hacia adentro. Es como una dilatación negativa, como dice ahí en el texto. Existen distintos tipos de dilatación. Si en el cuerpo predomina una sola dimensión, es decir, que una dimensión es mucho más grande que las otras dos, nosotros vamos a decir que el cuerpo experimenta una dilatación lineal. Si en el cuerpo predomina solo dos dimensiones, vamos a llamar expansión superficial. Y si en el cuerpo predominan las tres dimensiones, como el mayor caso de todos los objetos, vamos a tener una dilatación volumétrica. El primer caso es la dilatación lineal y que nos dice que el largo final es función del largo inicial y alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal o coeficiente de dilatación específico y predomina para los cuerpos largos, es decir, cuerpos que tienen una dimensión mucho más larga que la otra. Esta ecuación se puede resumir a esta de acá. Delta L es igual a alfa por delta T sobre L0. Como ya dijimos, alfa es el coeficiente de dilatación, delta T es la diferencia de temperatura que sufre el cuerpo y L es el largo inicial. Es decir, la dilatación que sufre un cuerpo depende de sus dimensiones iniciales. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una varilla de 5 centímetros y tengo una varilla de 6 centímetros y ambas las someto y ambas, por ejemplo, las subo 10 grados, van a sufrir una dilatación distinta, porque a pesar de que delta T es el mismo, difieren en L0. Muy, muy importante notar eso. Sean cables, hilos, cuerdas, etc. Y podemos detallar, ¿cierto? Alfa para distintos tipos de materiales. En este caso, por ejemplo, para el hierro es 11,8, para el cobre 16,7, para la plata 18,3 y para el plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es súper importante porque en este fenómeno se basa, ¿cierto? Los termómetros de dilatación, que se basan, ¿cierto?, en cuánto se expande un líquido respecto a la escala termométrica. Acá se asume que el vidrio tiene muy poca dilatación, entonces la mayor parte de dilatación se la lleva el alcohol. La forma gráfica que suele preguntar las pruebas del DEMRE, ¿cierto?, es un gráfico de largo del cuerpo versus la temperatura. Entonces, tenemos que saber dos cosas. ¿Qué representa la pendiente de este gráfico? ¿Y cuál de los materiales posee un mayor coeficiente de dilatación térmico? ¿Por qué podemos asegurar nuestra respuesta? Entonces les pido, chiquillos, que piensen un poco. Ya la respuesta quizá no sea tan obvia. Entonces, el primero, ¿cierto? En la podemos decir que la pendiente es una medida del coeficiente de dilatación lineal, pero no es el coeficiente de dilatación lineal exacto, porque la pendiente acá no considera el largo inicial. Si nosotros calculamos la pendiente, ciertamente sería
por ejemplo, si uno calculara la pendiente en este gráfico, la pendiente sería la diferencia en I, es decir, delta L, dividido en delta T. Es decir, la pendiente de este gráfico es delta L sobre delta T. Pero si nosotros despejamos el coeficiente de dilatación lineal, el coeficiente de dilatación lineal es delta L sobre delta T sobre L0. Es decir, el coeficiente de dilatación debe incluir el largo inicial. Por lo tanto, solo podemos decir que es una medida la pendiente en este gráfico, pero no podemos decir que es el valor exacto porque no está considerando el valor de la pendiente, cuánto es el largo inicial. ¿Cuál de los materiales posee un mayor coeficiente de dilatación térmico? Probablemente sea el que tenga mayor pendiente. Entonces, en este caso, sería el aluminio que tiene una mayor pendiente. Pero podemos asegurar eso solo si ambos materiales parten desde la misma longitud inicial. Porque se acuerdan, ¿cierto?, que alfa depende de L0. Es decir, solo podemos asegurar si nosotros sabemos cuánto es el valor de L0, y como L0 es exactamente el mismo para tanto el hierro como para el aluminio en este ejemplo, vamos a asumir, ¿cierto?, que como el aluminio tiene mayor pendiente, tiene un mayor coeficiente de dilatación lineal. Después viene la dilatación superficial, en la que predominan las dos dimensiones. Es decir, el cuerpo se expande tanto en esta dimensión como en esta dimensión de acá, como lo pueden observar. La fórmula no es muy necesaria. El cambio de la superficie va a ser beta, que es el coeficiente de dilatación superficial, por el cambio de la temperatura, por la superficie inicial. Y aproximadamente beta es igual a 2 alfa. Eso es como lo que tienen que conocer. Probablemente no pregunten de esto, pero de todas formas se los presentamos. El siguiente es otro que probablemente no pregunten, pero ese es importante porque es el que teóricamente se da en todos los cuerpos, porque en todos los cuerpos predominan las tres dimensiones. Y se calcula así: el cambio en el volumen se calcula como gamma, que es el coeficiente de dilatación volumétrico, por el cambio en la temperatura, por el volumen del cuerpo inicial, con gamma siendo igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, 3 alfa. Entonces acá podemos ver ciertos efectos. Por ejemplo, antiguamente las vías del tren se torcían debido al aumento de la dilatación por la temperatura. Los días de calor, las vías del tren se desviaban debido a que un pequeño crecimiento provocó esta fractura en las vías del tren. Es por eso que las vías del tren después se hacían con un espaciado entre los rieles. Por ejemplo, el hueco en un asfalto, en un puente, se llama junta de expansión y permite que el cuerpo se dilata y se contraiga sin que el puente, ¿cierto?, quiebre su estructura. Pregunta: ¿siempre que se agregue calor y se aumente la temperatura, ocurre la dilatación del cuerpo? Y la respuesta es que no. Es un clásico ejemplo del DEMRE, el agua, la cual en un margen muy pequeño de temperatura, cuando aumenta su temperatura, el agua se contrae, es decir, tiene un coeficiente de dilatación negativo. Esto se llama la anomalía del agua. Cuando nosotros estamos acá, entre los 0 y los 4 grados, si se fijan, acá hay una pequeña curvita en U. En este lugar, ¿cierto?, entre los 0 y los 4 grados, el agua se contrae en lugar de dilatarse. Acá vamos a ver el close-up. Acá está el volumen y acá está la temperatura. Entre los 0 y los 4 grados, cuando se aumenta la temperatura, el volumen del agua disminuye y después vuelve a aumentar, como lo hacen todos los materiales, es decir, todos los materiales respecto a alfa. Esto se debe, ¿cierto?, a la estructura del agua, que en el agua, ¿cierto?, en el agua líquida, el agua forma puentes de hidrógeno. Entonces, cuando el agua está muy fría, el agua, ¿cómo se llama?, torna una estructura más parecida a la del hielo, que es una estructura menos densa. Entonces, cuando se empieza a calentar en este intervalo de 4, el agua se hace más densa que el agua más fría, y por lo tanto, el agua se contrae. Eventualmente, ¿cierto?, cuando aumenta la temperatura, las moléculas de agua se vuelven a separar. Entonces, ¿cierto?, la anomalía del agua, que
Esto quiere decir que el agua, ¿cierto? Tiene un volumen más alto cuando está más fría que cuando está caliente en este intervalo. Esto permite, por ejemplo, que el agua sólida pueda flotar sobre el agua líquida y permite, ¿cierto?, que la vida se mantenga en los lagos a pesar de que el agua se congele. Debido, ¿cierto? ¿Por qué no se congela el resto del agua? Es porque el hielo es pésimo conduciendo el calor. Entonces, esto evita que todo el lago se congele.